Hola, hola, ¿qué tal? Pues hoy te vengo a hablar de un tema que para mí es de suma importancia, que me encanta hablar de esto, y es el tema del noviazgo. Entonces, creo que el noviazgo ha ido perdiendo importancia o no le hemos dado la seriedad que merece en el mundo actual. Y bueno, te quiero dejar con algunas ideas que he ido reflexionando en los últimos días y a ver si te sirven, ¿no? Si no estás de acuerdo con alguna de ellas, por favor, ponlo en los comentarios, ¿no? Me ayudaría mucho tener algo de retroalimentación en este sentido. Pero bueno, recientemente tuve la dicha de cumplir 2 años de noviazgo con María, con mi novia, que es una mujer increíble. Y este aniversario me ha hecho pensar en algunas cosas, ¿no? En primer lugar, creo yo que se ha perdido un poco la definición de noviazgo, ¿no? O para qué sirve el noviazgo. Entonces, yo creo que el noviazgo es una etapa de la vida, sí, y como etapa tiene que tener un inicio y un fin. O sea, el inicio yo creo que es muy claro, ¿no? Es cuando el enamorado le pide a la persona de la cual está enamorada, a la mujer, que si quiere ser su novia, ¿no? Y ella en su libertad y en uso de su voluntad decide si aceptar o no, ¿no? Entonces, si decide aceptar, entonces comienza un noviazgo, ¿no? Que ojalá que sea muy fructífero, ¿no? Y el noviazgo tiene un fin, porque es una etapa al final de cuentas, ¿no? Y tiene dos posibles fines en este caso. Uno es el matrimonio, y este es el deber ser del noviazgo, ¿no? Que ya en la práctica tenga otros fines, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero digamos, el noviazgo en el deber ser tiene dos posibles fines, ¿no? Uno es el matrimonio y el otro es pues el rompimiento. Oye, que un noviazgo acabe en rompimiento significa que fue un noviazgo fracasado, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el noviazgo es una etapa de discernimiento. Está hecho para ver si la persona con la que se está es la persona con la que se quiere pasar el resto de la vida, ¿no? El resto de sus días. Entonces, puede ser un noviazgo exitoso en el cual ambos se dan cuenta de que no están con la persona adecuada y entonces rompen, ¿no? Entonces, a pesar de que están rompiendo, han vivido un noviazgo exitoso, ¿no? En cambio, y hay noviazgos que terminan en matrimonio que no son exitosos, ¿no? Donde no se llevó a cabo un discernimiento adecuado y luego terminan un matrimonio que quizá no llega a buen puerto. Entonces, es importante llevar a cabo un buen noviazgo, un buen discernimiento en esta etapa para llegar a un matrimonio, perdón, santo sobre todo, pero sobre todo un matrimonio sano, ¿no? Sano y santo, pues. ¿Cómo hacer un buen discernimiento? En primer lugar, hay que ir conociendo a la otra persona, ¿no? Porque, ojo, si estamos hablando de que vamos a pasar el resto de nuestras vidas con esta persona, entonces pues hay que conocer a la persona para poder tomar una decisión correcta, ¿no? Y a medida que más conocemos a la persona, más nos damos cuenta de si realmente queremos estar con ella o si presenta ciertos atributos, ciertas características que no podemos soportar, ¿no? O que no van de acuerdo a nosotros. Entonces, el primer punto que hay que discernir, creo yo, es el tema de los valores, el tema de la fe y el tema de los valores. Oye, si la persona no es compatible conmigo en ese sentido, si no creemos en lo mismo, si no compartimos los mismos valores, su visión de la vida quizá es más pesimista que la mía, cosas por el estilo, no tiene una visión, por ejemplo, sobre la procreación que va de acuerdo a la mía, bueno, entonces ahí ya empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que empezar a discernir en el tema de la fe, en segundo lugar en el tema de los valores y en tercer lugar quizá en el proyecto de vida, ¿no? ¿Qué espera esta persona de la vida? ¿Cómo ve el trabajo profesional? ¿Cómo ve el tema de la procreación, de los hijos? ¿Cómo ve el tema de la familia añadida? Todo este tipo de cosas son importantes, ¿no? Y, pero ¿cómo puedo conocer tanto de una persona en un noviazgo si el noviazgo es para pasarla bien? Se podría preguntar uno, ¿no? Y sí, es verdad que, que en el noviazgo hay que pasarla bien, pero hay que tener cuidado porque pasarla bien muchas veces se confunde con hacer cosas que están fuera, digamos, de lo permitido dentro de un noviazgo, ¿no? Y a lo mejor permitido no es la mejor palabra, más bien de lo recomendado dentro de un noviazgo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tenemos permitido hacer lo que queramos, ¿no? Pero sí tenemos que jugar con ciertas reglas para poder llevar un noviazgo sano, un noviazgo que nos permita conocer a la otra persona en profundidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que hay cosas que pueden impedir que conozcamos a la otra persona en su profundidad? Pues por ejemplo la actividad sexual, ¿no? La actividad sexual no por nada está reservada para el matrimonio. ¿Por qué? Porque
la actividad sexual es tan potente y une tanto a la pareja, que entonces tiene que darse en un contexto en el que ambos hayan sido capaces de entregarse el uno al otro primero espiritualmente, psicológicamente, en su corazón, y una vez entendido que ya es uno del otro 100%, entonces ahora sí gozar de la actividad sexual, ¿no? Pero si se empieza a gozar de la actividad sexual antes del matrimonio, durante el noviazgo, entonces ese vínculo tan íntimo que se crea biológicamente, por los químicos secretados durante una relación sexual, por ejemplo, entonces es muy difícil de romper, ¿no? Y resulta que ya estamos tan enganchados con la persona físicamente que ni siquiera hemos conectado intelectualmente, no hemos conectado psicológicamente, no hemos conectado espiritualmente, pero sí físicamente. Entonces a la hora que queremos conocer las otras partes de la persona, tenemos un poco el juicio nublado, ¿no? Por la parte física. Y luego nos damos cuenta de que no queremos estar con aquella persona y es muy difícil romper. ¿Por qué? Porque ya estamos amarrados físicamente, biológicamente. Y lamentablemente conozco muchos ejemplos de parejas de este tipo en el que se han dado cuenta que no son el uno para el otro, que no quieren pasar el resto de sus vidas juntos, pero no son capaces de salir de ahí. Porque han intimado tanto sexualmente, físicamente, que no son capaces de separarse. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Y bueno, volviendo al tema de pasarla bien, bueno, una parte es la parte sexual, ¿no? Y la otra es, hay que divertirse en el matrimonio, sí. Hay que hacer actividades en conjunto, encontrar hobbies juntos, encontrar actividades lúdicas que nos entretengan a ambos, pero no solo quedarnos con eso. O sea, el noviazgo no solamente para salir de fiesta, para ir a jugar, para jugar un juego de mesa, para ir a hacer deporte juntos y ya está. O sea, eso es una parte del noviazgo. Pero insisto, lo más importante es el tema de conocerse en profundidad. ¿Y cómo puedo conocer en profundidad a mi pareja? Comunicación. Creo yo que una de las cualidades más importantes de un noviazgo exitoso es el tema de la comunicación. Y eso es sumamente complejo porque ya de entrada una persona tiene ciertos patrones de comunicación. Y esto es algo que a mí me ha costado mucho entender porque, digamos, yo estoy configurado con cierto patrón de comunicación y mi novia con otro. O sea, el tema de la comunicación es una de las cosas que más nos ha costado porque ella era una persona mucho más abierta y una persona mucho más cerrada, ¿no? Y ella no entendía por qué yo era tan cerrado y yo no entendía por qué ella era tan abierta, ¿no? Entonces, sin entrar en muchos detalles, eh, yo he tenido que aprender a ser, por un lado, aprender a ser mucho más abierto y a entender por qué trae sus ventajas ser más abierto. Y ella ha tenido que entender también mi parte, ¿no? De por qué soy tan cerrado y por qué a veces me cuesta decir un poco las cosas, ¿no? Entonces, hay que entender, digamos, el concepto de comunicación que trae el otro antes del noviazgo y luego durante el noviazgo irse adaptando al otro, ir entendiendo al otro y entonces ir llegando a un punto, punto medio o un acuerdo en común, ¿no? Y ver cuál es la mejor manera o la manera más sana de llegar a una buena comunicación, ¿no? ¿Y qué comunicamos? Pues comunicamos todo, comunicamos lo que sentimos, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos gustan, las cosas que nos gustaría mejorar en un futuro, las cosas que hay que mejorar del pasado, hacer como un examen de conciencia. O sea, creo que el noviazgo es una gran oportunidad para aprender. Y con esto paso al siguiente punto, que es el tema de que el noviazgo es una etapa también de aprendizaje, educativa. Entonces en el noviazgo es donde uno aprende mucho más del sexo opuesto, de cómo tratar a la mujer o la mujer cómo tratar al hombre, ¿no? Eh, ¿Qué espera la mujer de uno? ¿Cómo puede hacer uno feliz al otro? En dónde es mejor uno? En dónde flaquea uno en el tema del amor? Entonces el noviazgo es muy bonito porque en el fondo es muy humillante, en el sentido de que uno tiene que hacer un ejercicio de humildad constante en para reconocer sus errores y para seguir mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que uno sepa aprovechar esos momentos de esos pequeños errores que uno comete en el noviazgo y que aprenda a aceptarlos con humildad y aprenda sobre todo a querer trabajarlos, entonces el noviazgo se vuelve muy bonito, porque entonces es un ejercicio de continuo acompañamiento y continua mejora. Entonces, yo creo que el noviazgo en el fondo está hecho para esto, ¿no? Para aprender el uno del otro, para aprender sobre el amor, para ir creciendo juntos en el amor y para discernir si se quiere estar con esa persona el resto de su vida, ¿no?
Y si se quiere ser así, entonces pensar en un posible, en el matrimonio, perdón. Y justamente el noviazgo también es, digamos, el noviazgo que ya está preparándose para el matrimonio, entonces es mucho más completo, ¿no? Porque ya está llevando a ese compromiso que va a ser para toda la vida. Y bueno, ¿cómo vivir un buen noviazgo? Ya he dicho algunas ideas hablando digamos, del concepto del noviazgo, pero quizá mencionar algunas cosas, ¿no? Lo que no se vale, voy a empezar con lo que no se vale y luego con lo que sí se vale, ¿no? Yo creo que lo que no se vale dentro de un noviazgo es la infidelidad. O sea, yo sí creo que el noviazgo implica un compromiso y una exclusividad, que no es la misma del matrimonio, pero sí que es exclusiva. Entonces, no se vale andar ligando con otras personas, no se vale andar ahí cocoreando con otras personas, no se vale andar viendo pornografía, no se vale la masturbación y tal, ¿no? Y a lo mejor el planteamiento ahorita parece ser muy negativo, no se vale y no se vale aquello y no se vale esto y tal, y parece que es muy negativo, pero en el fondo el planteamiento debería ser positivo. Sí se vale ser siempre fiel, sí se vale pensar siempre en el otro, sí se vale guardarse para entregarse después al otro en el matrimonio, sí se vale respetar el cuerpo de uno y respetar el cuerpo del otro, ¿sí? O sea, hay que verlo en positivo, porque en la medida que yo me guardo y que yo me cuido y que cuido a la otra persona para llegar lo más puros posibles al matrimonio, entonces es la medida en que el matrimonio va a ser, el noviazgo y el matrimonio van a ser súper exitosos, ¿no? A mí me gusta mucho una imagen o pensar en una imagen que es que cuando uno, digamos, si tenemos un pastel y ese pastel es nuestra pureza, nuestra castidad, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, cada vez que uno comete un acto impuro o un acto, por ejemplo, de infidelidad con otra persona, con la pornografía o con la masturbación, digamos, eh, parece que le va dando una mordida al pastel y le va dando una mordida al pastel. Y entonces se va carcomiendo y carcomiendo el pastel y luego resulta que uno llega al matrimonio y no tiene nada más que ofrecer más que una rebanada de pastel o quizá unas migajas de pastel, ¿no? Entonces yo creo que hay que más bien ir cuidando ese pastel, mantenerlo lo más íntegro posible para que el regalo de la sexualidad y de uno mismo, cuando uno se entrega al otro en el matrimonio, que sea mucho más completo ese regalo, ¿no? Que sea mucho más pulcro, mucho más limpio. Entonces, yo creo que lo que no se vale es aquello que ya mencioné y lo que sí se vale es amar, eh, pues ahora sí que como Cristo nos ha amado, ¿no? Con todo el amor del que somos capaces, amar sin condiciones, amar sin pretextos, sin excusas y amar con todo el corazón. Y en la medida que nosotros logremos ir creando ese vínculo de amor profundo, intelectual, espiritual, psicológico, entonces en esa medida vamos a llegar a un matrimonio mucho más conectados. Ahora sí, conectados de manera espiritual, de manera psicológica, de manera intelectual, y ya la sexualidad, o digamos la expresión física del amor, va a llegar mucho más sencilla, mucho más fácil y con, digamos, con un amor mucho más profundo, porque ya hay un entendimiento previo en todas las otras dimensiones de la persona, ¿no? Entonces, bueno, te quiero dejar con estas reflexiones sobre el noviazgo. Si eres una persona que todavía no tiene novia, pues puedes empezar a trabajar tu noviazgo desde ahora. Aunque todavía no estés metido en un noviazgo, puedes empezar a trabajarlo. ¿Cómo? Pues dejando aquellos vicios que te alejen de una vida sana de castidad, ¿no? Dejando la pornografía, dejando la masturbación, empezar a trabajar el tema de la oración, el tema de trabajar en uno mismo, los defectos personales, crecer en virtudes, que es algo que no mencioné, pero el noviazgo es una ocasión muy bonita, muy especial para crecer en virtudes. ¿En qué virtudes? Pues la generosidad, el desprendimiento, la afabilidad, la amabilidad, la caballerosidad, la feminidad. Entonces, el noviazgo es una oportunidad muy grande para crecer en virtudes, pero las virtudes se pueden crecer en cualquier momento. Entonces, si todavía no tienes novia y quieres ir trabajando para ser un buen novio en el futuro, pues hay que trabajar también las virtudes, ¿no? Y si eres una persona que quizá no le puso mucha atención a su noviazgo y ahora está batallando con el matrimonio, bueno, decirte que nunca es tarde y siempre hay
ocasión para mejorar y siempre se puede crecer en virtudes, siempre se puede trabajar una relación interpersonal independientemente de que se esté en un matrimonio o fuera de este, ¿no? Entonces nada, mucho ánimo, saludos y que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.